Hola, que el Señor te bendiga donde quiera que tú estés en este hermoso día. Me gustaría continuar contándote un poco más acerca de este libro que escribió el pastor Claudio Freyson. Este libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y hoy quiero compartirlo contigo. Si tú tienes hambre y sed de conocer más del Espíritu Santo, entonces abre tus oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirte en este hermoso día a través de este libro. Mantente atento a cada palabra que el Espíritu Santo habla a través de este libro, porque sé que edificará tu vida y será de mucha bendición. Así que si tú tienes hambre de conocer más, comenzamos. El estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield es una imponente masa de cemento que se yergue en un pintoresco barrio de Buenos Aires llamado Liniers. Es una zona populosa de gran movimiento comercial y de transportes que entran y salen de la capital federal hacia localidades del conurbano. Este estadio fue refaccionado y ampliado con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 para albergar cómodamente las actuales 65 localidades. Nunca imaginé que aquel lugar representaría un hito histórico dentro del plan de Dios para mi vida. La tarde del 9 de abril de 1993 se vería desbordado en su capacidad por más de 65,000 personas convocadas por el Espíritu Santo para celebrar una fiesta espiritual sin precedentes. Era un viernes de Semana Santa. Tuvimos que trabajar mucho para llegar hasta ese momento y recuerdo en particular algunas dificultades que debimos superar. A solo una semana de la fecha en que debía comenzar la cruzada, ya con toda la publicidad realizada, las autoridades del Club Vélez Sarsfield nos modificaron la fecha para el día siguiente. Un cambio de último momento en la Asociación del Fútbol Argentino había dispuesto que se jugaran los partidos de fútbol el mismo día que nosotros teníamos la cruzada. En mi corazón había una lucha interior. Solo una semana para avisar a todo el país la nueva fecha. Inicialmente no habíamos considerado oportuno hacer la cruzada un Viernes Santo porque normalmente las iglesias organizan sus propias actividades especiales, pero ya no teníamos alternativa excepto de cancelarlo todo. Era un paso de fe, pero el Espíritu Santo me animó para seguir adelante. Por fin llegó el día. A pesar de estar en pleno otoño, el clima era inmejorable. Dios nos había regalado un día primaveral. A las 14:30 horas llamé a uno de mis colaboradores y le pregunté, ¿cómo está todo? ¿Cuánta gente hay? Él me dijo, estupendo, vienen multitudes. Decía eso porque lo miraba con fe. Cuando preguntaba a otros recibía otro informe bastante desalentador. Pero los valientes miran con los ojos de la fe y proclaman que es una realidad aquello que Dios ya les habló al corazón. Creí por lo cual hablé, dice 2 de Corintios 4:13. Y las multitudes venían de todo el país, llegaban autobuses con pastores y congregaciones enteras, habían cancelado sus actividades para unirse a nosotros en una celebración inolvidable. La gloria de Dios llenó aquel lugar y fueron tremendas las cosas que hizo el Señor, milagros, sanidades, manifestaciones del Espíritu Santo. Fue una fiesta hermosa, 6 horas intensas bajo la gloria de Dios. En aquel día de otoño, con una temperatura primaveral, fuimos conmovidos por Dios en un maravilloso clima de unidad. Cuando yo era niño soñaba con ser jugador de fútbol profesional. Muchos consideraban que tenía pasta para ser jugador y yo me animaba con el sueño de triunfar en el campo deportivo.
Aquel 9 de abril, y superando abismalmente cualquier sueño infantil, me encontraba caminando el césped de aquel estadio ante una multitud increíble de más de 65,000 personas que adoraban a Dios de una manera gloriosa. Estaba jugando el partido más maravilloso como siervo del Señor, con altísima responsabilidad de hacerles unos cuantos goles al diablo. Caminaba bajo aquel cielo radiante y observaba a miles de pastores y obreros del Señor con sus manos en alto, bebiendo del Espíritu Santo, y solo podía decir: gracias, Señor, esta es tu celebración. Y luego los impactantes testimonios de sanidad y las tribunas enteras que eran conmovidas por el Espíritu Santo que llenaba los corazones. Todos teníamos una conciencia clara de que estábamos allí para encontrarnos con Él, unidos para celebrarlo. Fueron horas enteras de profunda adoración. Créame, nunca imaginé vivir aquello. Era tocar el cielo con las manos, sencillamente impresionante. Los planes de Dios son sorprendentes. Además de esta reunión en el estadio Belé Sarafil, el Señor preparó numerosas cruzadas de avivamiento y milagros en diferentes partes del mundo. En El Salvador, con una gran presencia pastoral apoyando el evento, 75,000 personas participaron de nuestra cruzada en 2 tardes inolvidables. En Miami, en un marco de unidad maravilloso, 200 pastores apoyaron una cruzada en el estadio Orange Bowl de la ciudad. En 4 días de reunión, un total de 80,000 personas se congregaron para buscar la fresca unción del Espíritu Santo. Jamás olvidaré aquellos días en Miami. Nos gozamos al ver muelas empastadas reparadas por el Señor. Un joven drogadicto que había rendido su vida a Jesucristo con lágrimas en los ojos dijo en la plataforma: sé que en este lugar está mi madre y quiero públicamente pedirle perdón por todo el daño que le he causado. Fue conmovedor ver a esa madre y a su hijo abrazados. Recientemente, 40,000 personas en 2 días colmaron la Plaza de Toros Monumental de Madrid. Fue la primera vez que se leyó la palabra de Dios en esa famosa Plaza de Toros. Podría mencionar tantos lugares donde hemos visto la gloria de Dios: Asunción, Berlín, Alemania, Budapest, Viena, Montevideo, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Toronto, casi todas las provincias de Argentina en solo 3 años. Más de 850,000 personas han participado en nuestras cruzadas. Dios nunca deja de asombrarnos. Sin embargo, en mi ministerio no todos los momentos han sido gloriosos. Cuando Dios le da algo a algún hombre y vemos que lo levanta y lo honra, muy pocos nos detenemos a pensar en su pasado, en el precio que ha debido pagar para estar allí. Suele haber profundas raíces detrás de los árboles más frondosos. Yo quiero hablarle de mis raíces, de mis fracasos, de todo lo que debí recorrer y aprender en la hermosa escuela del Espíritu Santo. Le anticipo que luego de leer este capítulo, usted no será la misma persona. Se postrará sobre su rostro y alabará a Dios por lo que está viviendo. Créalo, porque es un mensaje de Dios para su vida. Señor, si realmente existes, dirigí estas palabras a Dios una tarde inolvidable en un lugar solitario de las afueras de la ciudad. Fue la oración que cambió mi vida, pero comenzaré mi historia un poco antes. Cuando solo tenía 9 años, entré en una iglesia evangélica. Nunca lo olvidaré. Un pastor se acercó a mí y me dijo: tú vas a ser pastor como yo. Un frío helado recorrió mi espalda.
Lo miré aterrorizado y pensé, jamás. Yo quería ser jugador de fútbol, y si tenía que ser otra cosa en la vida, el pastorado sin duda iba a estar en lo último de mi lista. Con mis 9 años no entendía de diferencias teológicas. Para mí era una misma cosa. Salí traumatizado de aquella iglesia. Un día mi madre se convirtió a Jesucristo. Yo era muy joven. Ella había estado destruida, sumida en depresión por la muerte de su madre. Aquel día, sin embargo, la vi llegar radiante de la iglesia. Me dijo, Claudio, Cristo me salvó. Ahora soy cristiana. Tienes que venir conmigo a la iglesia. Imaginé mi respuesta. Ni loco me vas a obligar. Pero ella no protestó. Se limitó a doblar sus rodillas y a clamar por mi salvación. Finalmente, y con algunas reservas, accedí a la invitación. Resoplando por lo bajo, ingresé un domingo a aquella pequeña iglesia. Me senté lo más atrás que pude, dispuesto a salir corriendo justo antes que terminara todo, o antes si fuese posible. Ni bien pisé el umbral, aproximadamente 60 personas, casi toda la congregación, se dieron la vuelta para observarme. En aquellos años las iglesias eran muy pequeñas y difícilmente superaban los 50 miembros. El crecimiento era muy lento y la llegada de una persona nueva era todo un acontecimiento. Todos los ojos se centraban sobre mí. Inmediatamente se fueron acercando a saludarme, demostrándome gran afecto. Hipócritas, pensé, quieren atraparme. En verdad tenía un corazón muy duro. Aún así seguí asistiendo. Los jóvenes de la iglesia procuraban integrarme y me invitaban después del culto a jugar ping-pong con ellos. Yo les decía, no gracias, el mundo me espera. Pero mi vida se resumía en pocas actividades: estudiar y trabajar, salir el fin de semana con mis amigos a divertirnos y hablar toda clase de incoherencias, ir tal vez los domingos a un estadio de fútbol y luego deprimirme porque comenzaba otra semana de actividades. Eso sí que era mundo. Mi madre derramó muchas lágrimas en oración por mi salvación. Cuán verdadera es la promesa del Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Poco a poco fui cediendo al Espíritu Santo. Había algo que sí me atraía en la iglesia. Era el gozo que percibía en los rostros de los hermanos, esa mirada de paz que tenían. No lo encontraba en otras personas. También mi escepticismo inicial iba cediendo, pues comprobaba que el amor que los unía era sincero. En una tarde, mi vida fue cambiada radicalmente. Había ido a trabajar normalmente a la oficina, donde me desempeñaba como empleado administrativo. Ingresé en aquella empresa bien abajo. Todos me mandaban de aquí para allá a hacer todo tipo de trámites. Luego me ascendieron, me dieron mi escritorio y la situación laboral mejoró sustancialmente. Pero aquel día, al entrar a trabajar, tuve la mala noticia que el muchacho que hacía los trámites por la ciudad había faltado y que yo debía reemplazarlo. Salí a la calle bajo la lluvia, respirando amenazas. Tenía que hacer un cobro en un lugar en las afueras de la ciudad, donde todo comienza a ser campo abierto. Estaba enojadísimo, con mi orgullo herido por la situación. Cuando llegué a aquel lugar, la encargada de pagos me dijo: «El dinero todavía no está. Debes venir dentro de 3 horas». 3 horas, y en medio del campo. Ignoraba que Dios había preparado ese momento para tener un encuentro a solas conmigo. Al principio comencé a dar vueltas sin rumbo fijo.
Todavía tenía ánimo para quejarme y lamentarme. Luego y poco a poco el Espíritu Santo me llevó a mirar hacia el cielo y a hacer una oración. Algo necesitaba cambiar en mi vida y yo lo sabía. Dije sinceramente: Señor, si realmente existes, si es que todo lo que he escuchado y leído en tu palabra es verdad, entra a mi corazón. Yo quiero cambiar, quiero tener una vida nueva. Y añadí inmediatamente: pero no quiero ser solo un religioso. En mi paso por la iglesia había notado esta clase de gente y yo no quería saber nada de eso. Yo le dije: si me das la oportunidad de conocerte, es para servirte. Si no, prefiero ser mundano. En ese momento, la gloria de Dios vino sobre mí. Sentí un viento que me golpeaba el rostro y el Señor Jesucristo que venía a mi corazón como Señor y Salvador. Reía y saltaba por la calle, miraba los árboles y exclamaba: ¡qué hermosos! Le daba gracias a Dios por la naturaleza, por todo. Sentía la vida de Dios en mí. Estaba feliz, experimentando verdadera paz. Habían pasado las 3 horas y fui a hacer mi cobro completamente transformado. Al subir al transporte que me traía de regreso a la oficina, saludé con un afecto poco usual al chofer. Muy buenas tardes, señor chofer. Él me miró extrañado, acostumbrado a recibir un trato que iba de lo indiferente a la agresión. Me miró pensando que estaba loco. Yo estaba en la gloria, quería de alguna manera manifestarle a otro lo que estaba viviendo. Aquel día había salido de la oficina destruido, sin ninguna meta para mi vida. Ahora regresaba con un solo propósito: conocer a Jesús y servirlo. Gloria a Dios. Desde aquel día no me he soltado de su mano. En la próxima reunión en la iglesia me encontraba sentado en la primera fila, levantando mis manos al cielo. Nadie podía creerlo. El pastor, acostumbrado a verme en las últimas filas de bancos, indiferente a todo, era el más sorprendido. Desde el momento de mi conversión, tomé una decisión de profundizar en el río de Dios. Nunca quise quedarme con la conquista del ayer, sino seguir avanzando en su voluntad y tomar todo lo que Él ha preparado en su maravilloso plan. Por supuesto que ello no me iba a eximir de atravesar algunos desiertos en mi formación. El desierto en la Biblia se relaciona con el tiempo de la preparación. Son momentos de riquísimas enseñanzas vivenciales que nos preparan en lo íntimo para llevar adelante la conquista, el ministerio. Deuteronomio 8, 2 al 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es un texto profundo. Nos enseña importantes verdades sobre la escuela del Espíritu Santo, especialmente los para qué de las pruebas, el propósito de Dios al llevarnos al desierto. ¿Cómo nos enseña Dios? A través de las circunstancias de la vida. En ellas somos formados, purificados y fortalecidos en la fe. Antes de conocer al Señor, las circunstancias nos derrotaban, nos aplastaban sin misericordia. No veíamos ningún propósito claro detrás de ellas, excepto nuestra destrucción. Ahora la Biblia declara:
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. A veces interpretamos mal este texto y pensamos que todo me ayudará a bien de acuerdo a mi propósito, pero aquí no nos dice eso. El Señor afirma que todo saldrá bien de acuerdo a su propósito. Pero debemos tener presentes las palabras de Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El propósito de Dios para mi vida se aclara en el versículo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Dios promete a los que lo amamos que en toda circunstancia que nos toque vivir, Él va a ser glorificado, imprimiendo su imagen, su carácter, su santidad en nosotros y extendiendo su reino. Mis planes, mis proyectos pueden fracasar, pero los de Dios jamás. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En el desierto de la prueba, Dios trata con nuestro carácter. Son tiempos de quebrantamiento para que de nuestro interior se libere el precioso perfume del Espíritu. Deuteronomio 8:2. Dice categóricamente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Pero hubo momentos en la vida en los que me consideraba un fracasado, un desdichado, y tenía mucha lástima de mí mismo. Fueron tiempos tan duros que humanamente eludiría recordarlos. Sin embargo, con el recorrer de los años, Dios me ha hecho ver el valor de aquellos momentos. Puedo recordarlos como hermosas lecciones de Dios para mi vida y darle gracias al Señor por ellos. Ahora sé que el fracaso también es parte del éxito. Cuando me gradué del seminario, tenía el ímpetu de todo joven. Yo decía: cuando tenga la oportunidad voy a predicar y Argentina va a saber quién es el pastor Freyson. En aquel tiempo, un misionero me ofreció su apoyo para comprar una propiedad y abrir una iglesia en un pequeño barrio de hermosas casas y calles circulares de la ciudad de Buenos Aires llamado Parques Chas. Cuando llegué al lugar con mi esposa, vimos una plaza con muchos jóvenes y niños y comenzamos a planificar una campaña evangelística. Le dije a Betty: en 2 o 3 meses sacudimos el barrio. Corría el año 1978 y el país estaba muy cerrado al evangelio, pero yo creía que lo podía lograr. Oraba a Dios: Señor, yo no sé cuántos se han graduado en este seminario, pero yo salgo para conmover este país con el evangelio. Pusimos sillas en aquella plaza y empezamos a predicar, y muy pronto mis sueños de éxito tocaron tierra. Ni siquiera una persona se acercó para oír. Las sillas permanecieron vacías día tras día. Alguien nos sugirió: ¿por qué no pasan una película? Nos pareció buena idea y esta vez logramos captar la atención de los vecinos. Se acercaron unas ancianitas de alrededor de 90 años y se sentaron en la primera fila. Algunos vecinos más observaban con interés. Esto nos reanimó. Eran hermosas películas que al finalizar me daban la oportunidad de prender las luces y predicar a los asistentes. Entusiasmado y con mi Biblia en la mano, esperaba el gran momento.
La película terminó y cuando prendimos las luces, sorpresa, todos salieron corriendo, excepto las pobres abuelitas que no tenían capacidad física para escabullirse. Me sentía realmente frustrado. Busqué alternativas. No nos daríamos por vencidos. Después de analizar la situación, mi esposa y yo considerábamos que tal vez yo no había sido lo suficientemente rápido para subir a la plataforma. Una vez terminada la película, entonces ensayamos nuestro plan en casa. Me escondería detrás de un árbol, con el micrófono en la mano encendido. Apenas terminase la película, mi esposa prendería las luces y yo saltaría de detrás del árbol a la plataforma y les predicaría un mensaje de poder. Muchas personas se habían reunido esa noche. Yo estaba en posición con el micrófono en la mano y en el momento en que se encendieron las luces, pegué un gran salto arriba de la plataforma y grité: «¡No se vaya!». ¿Sabe qué ocurrió? Todo el mundo se fue corriendo en mi propia cara. Fue realmente cruel. El Señor estaba tratando a fondo con mi orgullo. Después de 3 meses, mi congregación estaba compuesta por mi querida suegra, mi suegro, mi esposa y 3 abuelitas. Estas ancianitas me trataban más como a un nieto que como a un pastor y me animaban con todo su afecto. Hoy están con el Señor. Luego necesitamos comprar el edificio donde funcionaría la iglesia. Se encontraba casi enfrente de aquella plaza, porque Chas era una zona residencial y en medio de aquel barrio había una casa de la cual todos decían: ¿cuándo va a desaparecer? ¿Cuándo la van a cambiar o remodelar? Porque era una casa vieja y destruida. Grande fue la sorpresa de los vecinos cuando pasaron por la puerta y leyeron un cartel que decía: Iglesia Evangélica. Nuestro presupuesto no había dado para más. La casa no tenía agua caliente en el baño y por años debimos bañarnos calentando el agua en ollas. Contaba con una sola habitación disponible que durante el día era el salón de la iglesia. Colocaba las sillas y el púlpito y efectuaba el culto, a veces predicándole solo a mi esposa. Durante la noche sacaba las sillas y ponía la cama, la cuna de los chicos y todo lo que teníamos para vivir. Así empezamos. Nada parecía salir bien en aquellos tiempos. Tenía una heladera que en vez de enfriar calentaba. Mi situación económica era deplorable. Trabajábamos secularmente para compensar la situación, pero muy poco dinero ingresaba. Me avergonzaba por no poder darles un sustento digno a Betty y a los chicos. Pero tal vez lo que más me dolía era ser un pastor sin ovejas. Durante 7 años mi congregación no superaba siquiera mi esposa. A veces venían pastores amigos a presenciar el culto y me encontraban solo. Sentía ganas de morir, de desaparecer. Me consideraba una víctima. Caminaba entre los bancos vacíos y el diablo saltaba riendo a mi alrededor y me susurraba al oído: no sirves, jamás vas a progresar, esto siempre será así. Y lamentablemente le creía. Un día pensé: esto no es para mí, voy a renunciar al pastorado, voy a continuar mis estudios de ingeniería y buscar un empleo. Pero íntimamente sabía que ese no era el plan de Dios. Fui a ver al superintendente de mi organización para entregarle mis credenciales. Todavía tenía mucho orgullo y me sentía frustrado y prefería no formar parte de un cuerpo donde otros progresaban y yo no. Estaba humillado y herido. En mi corazón estaba enojado con todo el mundo porque consideraba que los demás se habían olvidado de mí y eran los culpables de mi situación. No entendía que Dios me quería enseñar a depender solo de Él. Llegué a la sede central de las Asambleas de Dios y pedí una entrevista urgente con el superintendente. Inmediatamente me hizo pasar
y me senté delante de él en su escritorio. Me dijo: hace rato que no te veo. Era verdad. No iba a reuniones de pastores porque me sentía menos y no quería que se enterasen de cómo marchaba mi iglesia. Mi crisis interna me llevaba a aislarme, a huir de la gente. Nunca haga esto en medio de la prueba. Busque la comunión de la iglesia. No se recluya a decir: pobrecito de mí. Tal vez note que todos progresan y a usted pareciera irle de mal en peor. Y usted dice: ¿cómo es posible? He entregado mi vida a Cristo y mi familia, mi ministerio, mi trabajo no progresan. Desde tomarse de Jesucristo y creer que Él tiene un plan precioso para su vida que será cumplido, aunque todo el infierno se oponga. Aquel día el superintendente comenzó a hablar antes que le contase el motivo de mi visita. Claudio, tengo algo que decirte. Dios tiene algo glorioso para ti. Tú no lo ves, pero Dios te usará grandemente. Este hombre no era de andar diciendo esta clase de cosas habitualmente. Continuó: mira, yo comencé en una casa muy precaria y no tenía ayuda de nadie. A veces ni siquiera tenía para comer y sufría mucho. Pero oramos y Dios nos proveyó cada día y fuimos agradecidos. Sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y cuando pienso en ti, Claudio, sé que vas a ser útil a Dios y que estás en su voluntad. No sé cuáles serán tus problemas, pero tú sigue adelante. Luego añadió: a propósito, ¿qué te traía por aquí? Quiero hacer un paréntesis en esta porción, porque todos de alguna forma nos hemos sentido como se sentía el pastor Claudio. Nos hemos sentido muchas veces que en vez de mejorar, vamos de mal en peor, como dijo él. Y que todo lo que Dios ha dicho, cuando vemos lo contrario, tendemos a olvidarlo, porque estamos viendo lo contrario de lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida y todo parece salirnos mal. Y nos sentimos como si fuéramos un fracaso. Y el enemigo aprovecha estas oportunidades para venir y llenar nuestra mente de duda, llenar nuestra mente de miedo, de incertidumbre. Nos llena nuestra mente de pensamientos contrarios. Pero en estos momentos, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos cansados, cuando no encontramos salida a la situación que estamos viviendo, es ahí cuando debemos de recordar las palabras que Dios ha hablado sobre nuestra vida. Es ahí donde debemos de recordar el verso que dice que los pensamientos de Dios para con sus hijos son de bien y no de mal, para darnos el futuro que nosotros esperamos, un futuro de bien. Cada palabra que Dios ha hablado, Él la cumplirá, porque su palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo lo que ha sido enviada a hacer. Así que si Dios ha hablado una palabra sobre tu vida, y tú estás mirando lo contrario y eso te ha llenado de desánimo y te ha desalentado, no te preocupes. Sigue confiando en Dios, sigue agarrándote fuerte de su mano y abraza cada palabra que Dios ha hablado sobre tu vida, porque ciertamente Él la cumplirá. Ciertamente Dios cumplirá su propósito en ti. Ciertamente Dios hará cada una de esas palabras que ha hablado sobre ti una realidad. No te desesperes ni te desanimes, porque aún el desierto es un paso que debes de recorrer. Es un proceso que debes de pasar. Es un proceso necesario para formarte, para formar tu carácter, para formarte como persona. Aún en medio del desierto, Dios utiliza eso para glorificarse. Así que tú que me escuchas, no te desanimes. Cobra ánimo en Dios.
y sigue confiando que tu Dios no te dejará en vergüenza. Tu Dios cumplirá cada una de las promesas que te ha hecho. Guardé mi credencial en el bolsillo y le dije, bueno, nada en particular, solo pasaba para compartir un momento con usted. Ya no tenía nada que decir. Cuando llegué a casa, Betty estaba llorando. Le dije, Betty, ¿seguimos? La abracé fuertemente y volvimos a empezar. Todo plan o propósito que Dios tiene con nuestras vidas conllevan un proceso espiritual. Trato de Dios con el hombre. Esos años de derrota me llevaron a darme cuenta que todo lo que intenté realizar por mí mismo fue en vano. Dios me mostró que mis capacidades, mi preparación teológica eran insuficientes. El mundo no necesita teología, el mundo necesita vida. Desde aquel momento surgió en mí una sed y hambre de poder, un deseo de conocer al Espíritu Santo. Necesitaba la unción para quebrar los corazones endurecidos, la unción que rompe las cadenas del diablo y hace resplandecer la luz de Cristo. Todo tiene un propósito, las cosas no suceden por casualidad. Dios es eterno, es nuestro Padre y Él es quien nos prepara para que le seamos agradables y útiles. Las luchas y dificultades son parte de este proceso espiritual. Por ello, dice la epístola de Santiago que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Santiago 1:2. Y también leemos en Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Tenemos un Dios de milagros, gocémonos en Él. Gózate y regocíjate en tu Dios. Recuerda que si las cosas no están saliendo como tú las planeaste, es porque tal vez Dios tiene otros planes para tu vida. Pero eso no significa que tú hayas fracasado. Eso no significa que tú tienes que desalentarte. Al contrario, anímate a seguir hacia adelante. Busca más la presencia de Dios. En esos momentos de dificultad es cuando más debemos agarrarnos de la mano de Dios para seguir confiando hacia adelante, para seguir caminando hacia adelante. Recuerda que los que miran para atrás no agradan al Señor, sino los que caminan hacia adelante, los que perseveran a pesar de los obstáculos y de las pruebas que enfrentan en el camino, los que siguen mirando hacia adelante, son aquellos que van a llegar a la meta final. Así que sigue adelante, sigue caminando, sigue con tu mirada puesta en tu Salvador. No mires para los lados, no te desenfoques, sigue mirando al único perfecto, al Dios grande y poderoso que no te dejará avergonzado, sino que te guardará. Él cumplirá cada palabra que ha hablado sobre tu vida. No se te olvide. Pídele al Señor que te ayude a ver con sus ojos, con los ojos espirituales. No te dejes influenciar por lo que tus ojos naturales están mirando, porque tus ojos naturales quizás están viendo todo lo contrario. Pero atrévete a ver con los ojos espirituales como Dios te ve, no como tus ojos naturales ven, sino como Dios te está mirando. Dios te está mirando como alguien grande. Dios te está mirando como el siguiente pastor, como un evangelista, como un profeta, como un maestro, alguien que puede ser de bendición para muchos. Así que espero que este capítulo haya sido de bendición para tu vida y que hayas aprendido algo nuevo. Que el Señor te bendiga en este hermoso día. Bendiciones.